La presentación, un 3 de enero de 1841, se inauguró el primer estudio fotográfico de Cuba y de Iberoamérica en la calle Obispo, aquí en La Habana Vieja. Y la fotografía fue importante en los inicios de la Revolución Cubana, captó momentos trascendentales en esa etapa. Hoy compartimos para dialogar sobre este tema con el destacado fotógrafo Julio Larramendi, a quien le damos la bienvenida. Julio, qué placer que nos acompañe un día como hoy. Muchísimas felicidades doblemente. Buenos días y muchas felicidades y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Julio, a propósito de la fecha, creo que sería muy prudente conocer sobre el origen y desarrollo de la fotografía en nuestro país. Coménteme. Bueno, primero hay que señalar que el descubrimiento de la fotografía se anunció en París en 1838. Lo hizo en la Academia de Ciencias Daguerre, y lo interesante fue que liberó las patentes para que todo el mundo tuviera acceso a ellas y todo el mundo pudiera tomar y reproducir fotografía. A Cuba la noticia apenas llegó 3 meses después. Recuerden que no había internet, era todo por barco, etcétera, y apenas en 1840 el hijo del capitán general Girón hizo traer de París un equipo de fotografía. La primera fotografía que se tomó en Cuba la tomó él desde el Palacio de Capitanes Generales. Espero que puedan poner algunas imágenes y ahí se verá una simulación de esa imagen. Pero ¿por qué esta fecha? Primero porque el primer estudio fotográfico en Cuba se establece en 1841 por George Washington Halsey, un norteamericano que había trabajado en Estados Unidos y tenía mucha experiencia y trajo los mejores equipos que existían en ese momento. Pero hay dos curiosidades. Primero, no fue un cubano, fue un norteamericano. Y segundo, hay discrepancias sobre el lugar donde se estableció. Unos dicen que fue, como dice la placa, en el Hotel Ambos Mundos, y otros historiadores, como Gretel Morel, plantean que fue una cuadra después. Lo importante es que sí, fue el primer estudio que se estableció en Cuba, en América Latina, el segundo del mundo. Ni la madre patria, ni Francia, que era la madre de la fotografía, lo tuvieron en ese momento, sino después. Ese es el origen de la fotografía en Cuba. Qué bien. A propósito, Julio, había traído este libro precioso, una edición bellísima. A ver si Dariel, cámara 2, directora, por favor, nos ayuda para que lo vean. Y me decía que aquí está la historia de la fotografía en este precioso libro. Tiene imágenes bellísimas, que la autora es Gretel Morel Otero. En esta primera etapa, Julio, de inicio de nuestra revolución, la fotografía fue testigo de momentos importantes, ya lo decía, de esa etapa justamente. Hablemos un poco entonces de la labor de todos los fotógrafos de la revolución. Mira, lo cierto es que al triunfo de la revolución, muchos fotógrafos que tenían su profesión en la industria publicitaria, en la moda, en la comercial, como Corda, Corrales y otros muchos, se unieron al carro de la revolución, enamorados primero de la obra, segundo de aquellos jóvenes barbudos que bajaron de la sierra y tenían un encanto a la hora de hablar, pero que además tenían una dinámica enorme a la hora de ir a diferentes lugares del país para ver lo que se estaba haciendo y viviendo. Fue un grupo importante de fotógrafos que hoy se le llama los fotógrafos de la épica, donde están Raúl Corrales, por supuesto, Alberto Corda, Salas, el padre y el hijo, Ernesto Fernández, Liborio Noval y otros muchos, porque siempre se hablan de esto, pero realmente hubo muchos que tuvieron una obra que contribuyeron. La revista INRA fue un hito importante en esta etapa porque ellos seguían a los líderes de la revolución para ver qué se hacía, qué se inauguraba. Y a través de esta revista, que era muy similar a la revista Life de Estados Unidos, pero que además se imprimía aquí en Cuba, el editor principal fue Raúl Corrales y mostraba la impronta de la revolución de lo que se estaba haciendo. Qué bien. Actualmente, ¿cuál usted cree es el estado de la fotografía cubana? Mira, es excelente. Te puedo decir que hoy la fotografía digital llegó para mostrar las posibilidades que tienen. Varios millones de cubanos poseen móviles, celulares, otros muchos miles tienen cámaras digitales de los más diversos formatos, capacidades, etcétera, y hay un movimiento fotográfico en Cuba enorme. Se han combinado varias generaciones de fotógrafos, la que ya peina canas como yo, una intermedia y los más jóvenes. Te puedo hacer una anécdota muy rápido. Del 21 al 25 de diciembre pasado, hace apenas unos días, hice un taller en Remedios, aprovechando que se iban a celebrar las parrandas.
Y allí tuve 20 estudiantes, alumnos, colegas en realidad, cuyas edades fluctuaban desde los 60 hasta una niña de 9 años. Esa niña, que además es una fotógrafa natural, que se llama Jennifer, y ojalá esté despierta y me esté viendo, es asombroso lo que ha hecho con poca enseñanza que le ha dado el padre. El padre la ha ido guiando. ¿Con un móvil? No, con la cámara del padre. Y las fotografías que tomó durante el taller fueron increíblemente hermosas. Yo siempre digo que el móvil ha llegado también un poco para revolucionar la fotografía. Sin duda alguna. Pero no hay una foto como con una cámara profesional. Sin duda alguna. Lo que se puede tomar con el móvil son cosas generales, particulares, y a veces se han publicado fotografías hechas con móviles, porque la oportunidad, todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo. Exacto. Pero con la cámara es totalmente diferente. Y para terminarte la historia de Jennifer, Jennifer ve lo que muchos no ven. Los profesionales del curso hicieron su trabajo, lo hicieron muy bien, hicieron ensayos fotográficos, pero ella, inclusive en los hombros del padre, porque es muy pequeñita, tiene 9 años, tomó fotografías que ninguno de nosotros había visto. Ese es el estado de la fotografía. Carencias, 2. La enseñanza fotográfica realmente no está al nivel que demanda nuestra juventud. Sí, la UNIAC con el Chino Arco, la Escuela de Arte con Osaín, el Consejo de Patrimonio, el Consejo de Artes Plásticas también, la Asociación de Comunicadores Sociales, que también imparte clases. Eso es solamente una parte. Hay 2 instituciones privadas, por decirlo de alguna forma, que dan cursos más generales, pero nos falta, por ejemplo, una carrera que sea fotografía. Muchos países no solamente tienen carreras, tienen universidades solo de fotografía. Y por último, nos falta el gran estímulo de los fotógrafos cubanos, que es el Premio Nacional de Fotografía. Es verdad, es cierto. Es que la vida sin fotografía son momentos esenciales, por ejemplo, en la televisión, Por supuesto. La dirección de fotografía, también en una buena película. Yo le agradezco mucho, Julio, por acompañarnos este día tan especial. Aquí estamos viendo imágenes que Julio ha traído para compartir y apoyar un poco nuestra conversación, imágenes que han quedado y han marcado la historia, sobre todo esas de Korda, esa imagen del Che que ha recorrido el mundo entero y es muy conocida por todos. Gracias, Julio, un reconocidísimo fotógrafo nuestro, Julio Larramendi. Felicidades una vez más. Y nosotros seguimos en nuestra revista Juntos al Despertar. Vamos.